La semana que pasó presentábamos la última edición de la revista Claves y comentábamos que había el trabajo de columnistas, de especialistas. Uno de ellos, el doctor Rodrigo Ranz, escribió sobre temas que tienen que ver con las tasas o los mal llamados impuestos municipales. Es por eso que lo hemos invitado a la mesa en este programa para que nos comentara sobre lo que escribió en la revista Claves. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Rodrigo, ¿de qué se trata un poco la nota que te impulsó a escribir y que publicaste en la revista que tiene que ver con las tasas municipales? Bueno, básicamente es el fenómeno de la tributación municipal actualmente, en realidad en todos los municipios argentinos. Una realidad donde es bastante compleja y los municipios a la hora de buscar financiamiento lo están haciendo a través de tributos que los denominan tasas o contribuciones, pero en realidad son impuestos encubiertos. Entonces hay toda una problemática detrás de esto que hay que analizarla. Desde el punto de vista jurídico yo me trato de focalizar en cuáles son las objeciones que se le puede hacer. Pero también hay que ver un análisis político, porque realmente los municipios desde hace 20 años o más han recibido una cantidad de funciones que antes no tenían a través de lo que se llamó la descentralización del poder y bueno, tienen que afrontarla de alguna forma. Sucede que los únicos recursos que hoy pueden echar a mano realmente son los tributos. Y bueno, en ese sentido tienen que ver si son o no acordes al marco jurídico imperante. Porque, bueno, es válido aclararlo, vos sos especialista en el tema, yo algo conozco del tema, hay una diferencia sustancial y conceptual entre tasa e impuesto, es decir, los municipios no pueden cobrar impuestos, pueden cobrar tasas, esto es así, ¿no? Por una cuestión legal. Exacto, en realidad los municipios están limitados hoy en cuanto a su poder tributario por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y a su vez por los distintos pactos que han firmado las provincias con la Nación y las provincias entre sí, llámese convenio multilateral, ley de coparticipación, el pacto federal, el pacto fiscal 1, 2 y 3. En ese orden prácticamente no le queda margen para imponer impuestos. ¿Por qué? Porque justamente al recibir impuestos coparticipables no pueden imponer impuestos análogos. En ese contexto, prácticamente hoy los únicos tipos de impuestos que podrían legislar los municipios serían impuestos ecológicos. Pero entonces tienen que seguir buscando otros recursos y para ello echan manos a las tasas, pero deformándola un poco al concepto de tasa en realidad, porque la tasa originariamente y actualmente sigue siendo lo mismo, en el concepto tributario implica que debe haber una contraprestación por parte del Estado, en este caso municipal, a través de un servicio efectivamente prestado, que sea directo y que el servicio sea directo, fundamentalmente. Hay una identificación entre lo que se cobra y lo que se presta. Exacto. Exacto. Y esto no existe en realidad en muchos casos. Lo que vos estás planteando es que... no digo que no exista, sino que encontramos fenómenos donde no existe. Claro. O sea, yo pongo un ejemplo. Hace un tiempo tuvo bastante auge el tema de lo que fue el impuesto a la valija, que se lo llamó, que en realidad era la tasa de comercio e industria o la tasa de inspección por seguridad e higiene, que los municipios le cobraban a las empresas de extraña jurisdicción, que no tenían locales. Entonces, iban, por ejemplo, y le cobraban tributos a Arcor, Coca-Cola, a todas las que estaban en Buenos Aires, pero ninguna de esas, si bien vendían en los distintos municipios, pero no tenían un local. Con lo cual, al no tener local, no podía haber una prestación efectiva del servicio. En consecuencia, se transforma en un impuesto análogo a uno coparticipable. Y de ahí que surgieron numerosas impugnaciones judiciales hasta que la Corte terminó fallando a favor de un caso que fue muy conocido, que fue el caso Laboratorio Raffo, y a partir de ahí se revirtió o desapareció un poco esta tendencia. Bueno, pero esto le produjo problemas a varios municipios financieros, ¿no? Porque lo tuvieron que reintegrar. No, claro, el problema lo están teniendo ahora. Lo están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque muchos de los que pagaron dijeron, vamos a repetir, vamos a reclamar lo que pagamos. Entonces tienen que pagar y tienen que devolver el tributo, intereses y costas. Es complejo. Después surgen otra serie de fenómenos, pero todos justamente relacionados con las tasas.
pongo otro ejemplo, el adicional por baldío que está cobrando hoy la Municipalidad de Villanueva. La Municipalidad de Villanueva en el 2012 modificó la ordenanza municipal y a todos los baldíos le agregó un adicional que representa un 120% en algunos casos o inclusive más por tener un lote baldío. Y no hay justificativo. En realidad sí hay un justificativo legal, pero que no es razonable. ¿Cuál es el problema que vemos en ese caso? Por ejemplo, el costo del servicio no guarda relación con el hecho. O sea, ¿por qué se le cobra a un lote por el hecho de ser baldío? Se le presta un servicio diferencial que aumente el costo de ese servicio, que haga necesario un aumento en el 120 o más %. No hay relación entre el costo y el hecho que genera, el hecho generado del tributo. Con lo cual, bueno, tiene una repercusión sin duda en todos los que... En Villanueva hoy hay un auge de loteos importante y todos los que no construyen tienen que pagar una sobretasa alta. Bueno, pero esto, digamos, forma parte de lo que vos decías al principio, que tiene que ver con lo político, ¿no? La concentración de recaudación a nivel nacional, problemas con la coparticipación, el traslado de mayores gastos, eso hace... Porque podemos poner otro ejemplo en la provincia, este tema de la tasa vial, que ha llevado también a discusiones, tiene que ver con necesidades que hacen que sean creativos los administradores y apliquen impuestos que después hay que discutirlos, ¿no? Como contribuyentes. Claro, lo que sucede es que, a mi modo de entender, se está poniendo como causal para sancionar un tributo el estado de necesidad. Y realmente que el estado de necesidad del municipio o de la provincia para legislar en materia tributaria sea fuente de derecho tributario tiene una repercusión negativa y a su vez vulnera sin duda la seguridad jurídica. Yo creo que la única forma de solucionar esto es a través de acuerdos políticos. Ahora, mientras tanto, el contribuyente tiene que pagar, tiene que defenderse solo ante un Estado omnipotente, digamos. ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista del derecho, de la defensa de la aplicación del derecho del contribuyente, ¿no? Es bastante complicado, pero hay vías. Lo que sucede es que no han sido exploradas del todo. Lo que se está discutiendo hoy, que en líneas generales los tribunales locales, es decir, los provinciales, son renuentes a aceptar cuestiones en materia tributaria. Primero por la formación de los jueces, que no tienen tribunales especializados, y después a veces porque debe haber mucha presión política, sin duda. El tribunal, de hecho, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, el famoso caso de Laboratorios Raffo, siempre falló en contra de Laboratorios Raffo. Recién modificó su postura cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó que modifique y que adopte el criterio que establecía la Corte Suprema. Por eso al contribuyente en principio digo, le cuesta. Y más cuando a su vez está tan atomizado, porque pensemos en la adicional por baldío. La verdad que hay que decir que el que diseñó eso fue creativo, porque... ¿Quién va a hacer un juicio o se va a poner a discutir en el Estado por un terreno? Por un terreno. Lo que sucede es que, por ejemplo, al revalorizarse el valor del inmueble, también ha aumentado la base imponible. Y si eso lo multiplicas por un 120% más, realmente ahí ya empieza a verse la necesidad de hacer algo. Claro, lo que también lleva a que los ciudadanos se tengan que organizar. Hoy, por ejemplo, es muy factible y está siendo aceptado por la doctrina las acciones colectivas en materia de derecho tributario. La Corte ya lo ha aceptado. Por ahí es una vía. Aquellos otros que tienen a su cargo la organización del loteo, por ahí hacer una acción judicial le puede resultar menos costoso porque la incidencia económica es alta en tener varios lotes. Pero bueno, hay que seguir, no hay que perder la esperanza y hay que seguir profundizando y tratando de llevar a conocimiento la mayor cantidad posible de estas distorsiones. Muy bien, te agradezco, Rodrigo, estos conceptos y te agradezco también la colaboración en la revista Clave en estos temas que son de avanzada y de interés de la comunidad en general, ¿no? De los contribuyentes. Bueno, gracias a vos, Alberto. Gracias, nos encontramos entonces, ya no tenemos más tiempo, la semana que viene en otro programa de Semana a Semana. Muchas gracias, nos vemos.